Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Como vimos en el anterior vídeo, solo pudimos estudiar un versículo de Zacarías 4, pero bueno, hoy me comprometo a terminar en este vídeo, si Dios quiere, pues todo el capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo el segundo versículo y dice así: y me dijo, el ángel de Yahvé me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Como ven, hay un candelabro todo de oro, con un depósito encima, 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces es fundamental que entendamos qué es este candelabro, qué es este candelero, ¿no? Es Cristo formándose en su pueblo representado en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento por nosotros, la Iglesia. Entonces tenemos que entender que el candelabro no puede dar luz si no está conectado con el aceite. O sea, si no tiene aceite, no puede dar luz. Nosotros, la Iglesia, no podemos dar luz si no estamos en el Espíritu, si no estamos conectados con el Espíritu, ¿no? El aceite, el Espíritu, debe estar siempre fluyendo del Padre al Hijo, del Padre y el Hijo al Espíritu Santo, del Espíritu Santo a la Iglesia, comenzando por la comunión de los apóstoles y a todos los santos, a todos los hijos, que no es que estén dispersos, están todos en el cuerpo. Todos somos diversidad, pero estamos todos unidos formando un solo cuerpo, ¿no? Entonces es fundamental esto, entender que nosotros no podemos ser luz si no tenemos aceite. Ni nosotros individualmente, ni la Iglesia puede dar luz si no tenemos aceite. Por eso esta lámpara, este candelabro, que es Jesucristo retoñando, ¿no? Creo que lo dice aquí también. Vamos a ver si lo dice. Sí, bueno, es Cristo retoñando en 7 candelabros, retoñando en lo que podían ser las 7 iglesias, ¿no? Y el Espíritu Santo llenando los depósitos para que al encender pueda dar luz, ¿eh? Entonces nosotros somos esa especie de candelabro que Cristo ha dado a luz, ha retoñado en eso, porque dijo, vendrá una vara, retoñará una vara del tronco de Esaí, ¿no? Y ese olivo, que es el pueblo de Israel, y que ahora nosotros somos la rama injertada, podemos dar luz gracias a que el Espíritu Santo va fluyendo al depósito y a las 7 ramas para que podamos dar luz a todo el mundo. Pero tengamos claro eso, que nosotros, sin aceite, ni nosotros ni ningún candelabro puede dar luz si no tiene aceite. Entonces estos son símbolos y parábolas y ejemplos que siempre hay en la Biblia, que a veces nos quedamos con lo exterior, mira, un candelabro, pero no nos damos cuenta de la simbología y lo que quiere decir eso. Continuemos. Hemos dicho que todo lo hace Dios por medio de su Iglesia, por medio del cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Y me gustaría leer, porque es muy importante que veamos que tenemos que ir construyendo el hombre interior, un capítulo de Efesios, creo que es Efesios 3, vamos a leerlo. Efesios 3, del 14 al 19. Dice Pablo ahí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, para que os dé el ser fortalecidos con poder por el hombre interior por su espíritu,
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que necesitamos, ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su Espíritu de Dios. ¿Para qué? Pues para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Sin la fe no puede. O sea, se tratan aquí tantos temas tan importantes. Hablan de la formación de nuestro hombre interior. Dice que es por su Espíritu. Dice que para que Cristo habite en nosotros. Y dice que es mediante la fe en nuestros corazones. Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Ahora el amor, hemos visto la fe, el Espíritu, ahora está hablándonos del amor de Cristo, que excede de todo conocimiento. O sea, quiere que conozcamos el amor de Cristo, pero al mismo tiempo nos dice que el amor de Cristo excede todo conocimiento que podamos alcanzar. ¿Y para qué todo esto? Pues para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo creo que esto nos explica muy bien cuál es el propósito de Dios y de Cristo y cuál es el propósito del candelero, del candelabro, de este candelabro de 7 ramas, con un depósito de donde fluye el aceite para que pueda llegar a las lámparas y allí dar luz. Nosotros, repito, no podemos dar luz por nosotros mismos. La Iglesia no puede dar luz por sí misma. Nosotros no podemos dar luz por nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que llevar cuidado con eso. Las cosas no podemos hacerlas por nuestra opinión, ni podemos hacer las cosas que se nos ocurran. A veces tenemos buen propósito. Pues mira, podríamos hacer esto en la iglesia. Se me ha ocurrido esto. Ahí a veces no hay maldad en hacer eso. Alguien dice, se me ha ocurrido hacer esto, sin ninguna maldad. Pero no tenemos que hacer las cosas así diciendo se me ha ocurrido, sino tenemos que dejar que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos. Porque el objetivo es el pleno cumplimiento del propósito eterno de Dios, la economía divina. Entonces, no podemos hacer nuestros planes, sino los de Dios. Vimos que en el vídeo anterior, en el capítulo anterior, en Zacarías 3, lo que significaba las 7 lámparas que hay encima de cada brazo, ¿no? Que representaban los 7 ojos, que eran los 7 espíritus de Dios que iban por toda la tierra. Yo quería que viéramos que anteriormente a que se dijese eso en Zacarías 3, o sea, antes de que Dios revelase eso a Zacarías, unos 500 años antes de Cristo, ya se lo había dicho a Isaías pues hace 200 años que antes de Zacarías, o sea, unos 700 años antes de Cristo. Y dice así, verán que es lo mismo que dice Zacarías. Está en Isaías 11, versículos 1 y 2, y viene titulado como Reinado justo del Mesías. Fíjese cómo todo va enfocado a los tiempos del fin, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos no se dan cuenta de que el Antiguo Testamento también habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solo la primera, sino también la segunda. Y dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, eso que les comentaba antes, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Esto es lo que les decía antes, que de una vara que viene del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces en esas 7 ramas, ¿no? Y reposará sobre él, en el caño central, el espíritu de Yahvé. Luego, a izquierda y derecha, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Luego, a izquierda y derecha, el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Y por último, a izquierda y derecha, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son las 7 características del Espíritu de Dios, esas son las 7 ramas del candelabro que representan eso, de la menorá. Y es importante que entendamos qué es el candelabro.
que no nos quedemos solo como una imagen de decir, mira qué bonito este candelabro, es de oro y da luz. No, toda la simbología. Que nosotros sin aceite no podemos dar luz, que el candelabro es Cristo brotando en nosotros, en las 7 ramas, en las 7 iglesias, que el Espíritu Santo nos da la capacidad de ser luz para otros, de iluminar, y que nosotros solo somos el cuerpo, o sea, que Dios utiliza para llevar a cabo su plan, mediante un espíritu, su Santo Espíritu, y un cuerpo, su iglesia. Quería poner un ejemplo, los ejemplos nunca son exactos, pero fíjense, por ejemplo, la luz, ¿no? La luz, si la luz que sin color, o sea, una luz sin color, blanca, o sea, sin color, la hacemos pasar por un prisma y de repente salen los 7 colores. Lo mismo que cuando llueve, si llueve y hace sol también, al llegar la luz a una gota de agua, salen los 7 colores del arco iris, que muchas veces saben que se representa en la Biblia. El arco iris representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces, son como ejemplos. No es que haya 7, pero es uno, pero se manifiesta en 7 colores el arco iris. Entonces, no nos quedemos con el ejemplo, pero para que nos ayude a entender, ¿no? Vamos a continuar leyendo. Ahora vamos a leer de los versículos 3 al 6 de Zacarías 4. Dice, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda, 2 olivos. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, aquel ángel de Yahvé, aquel Yahvé enviado. ¿Qué es esto, Señor mío? Fíjense que le dice, no le dice ángel, o saben ustedes que cuando Juan habla con un ángel, le dice, no te arrodilles delante de mí ni me adores, yo soy consiervo tuyo. Pero aquí dice, y el ángel, dice, sí, ¿qué es esto, Señor mío? Señor mío, le habla Señor y no le dice, no me diga Señor, porque realmente sí es su Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, le dijo, ¿qué es esto, Señor mío? Y él le explica. Dice, y el ángel que hablaba conmigo, el ángel de Yahvé, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío, no lo sé. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Este versículo es muy famoso, de hecho hay canciones de adoración que tienen esta letra, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu, ¿no? Entonces, esta frase no es nueva tampoco en la Biblia, en la palabra de Dios revelada. Saben que Dios repite mucho las cosas porque nos cuesta entender, entonces las repite una y otra vez para que terminamos entendiéndolas. En Oseas 1:7 nos dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. O sea, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Esto está hablando de los tiempos del fin, porque nosotros a veces pensamos, nos hacemos películas de que habrá una gran batalla, que sí que la habrá, la batalla del Armagedón, pero que pensamos que es que si Rusia, que si China, que si Estados Unidos, que si Israel, que nos pondremos en un lado y cogeremos tanques, fusiles, aviones para hacer una guerra y ganarla. Eso no es así. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu, porque esa batalla la ganará nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles que bajen con él. Ellos ganarán la batalla y la batalla será contra Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, entendamos esto, nos lo explica la palabra en Oseas 1:7, nos lo explica Zacarías en el versículo 6 del capítulo 4. Es muy importante entender esto. Recuerden que le dice Señor, ¿no? Y ahora vamos a continuar con los versículos 7 y 10. Continúa y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte?
delante de Zorobabel será reducido a llanura. A veces los poderosos de la tierra se refieren en la Biblia como grandes montes, ¿no? Pero le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, o sea, vas a ser allanado. Ese lenguaje, ese tipo de lenguaje se ve mucho en las profecías contra las naciones vecinas de Israel, que está ocurriendo ahora, ¿no? Que se creían importantes, pero que van a ser arrasados, tanto Tiro y Sidón como Palestina, como Siria y Damasco, como Elam, que es Irán, todo eso ya está hablado. El Yemen es el reino de Saba, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová, y ahora continúa diciendo, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Ahora está hablando de la profecía esta de que Zorobabel había venido a reconstruir el templo en Jerusalén, era tiempo de restauración, y que había venido a reconstruir el templo, a reconstruir la casa, y que así sería, que iba a tener un buen final. Dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Está hablando Dios Hijo. Dice, conocerás que Jehová Sabaoth me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Esto es importante, verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué es la plomada? Ya vimos también en otro capítulo que hablaba de 7 cuernos, pero luego venían 7 carpinteros a tomar medidas. Vemos la plomada. La plomada es porque la construcción de la casa de Dios se ha de hacer con rectitud. Si construimos, hay que construir sobre la roca, ¿no? Si construimos sobre las arenas, eso se derrumba. Entonces, hay que construir con plomada, con medida, rectamente. Y por eso le dice a esto a Zorobabel. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y termina diciendo en el versículo 10. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Ya vimos que eso aparecía también en Apocalipsis 5:6, pero aparece también en más versículos de la Biblia. He estado buscando y he visto que, por ejemplo, en 2 de Crónicas 16:9 también dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, o sea, ven que dice lo mismo, para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. O sea, no está mirando la perfección nuestra, sino mira quién tiene su corazón entregado a Dios. Si tú tienes tu corazón totalmente entregado a Cristo, si estás sometido a Él, si le dices, yo solo no puedo, tiene que ser todo con tu ayuda, pues ahí dice que los ojos de Dios, los ojos de Jehová, los 7 espíritus de Dios, recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos que tienen su corazón completamente suyo, entregado a Dios. En Proverbios 15:3 también dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y en Apocalipsis 5:6, como habíamos dicho antes, dice, este es muy importante, lo dije en el capítulo anterior, pero lo voy a volver a decir, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, había en pie un cordero como inmolado. Bueno, en el original, en griego dice, había un cordero recién inmolado, decía ahí. Pero bueno, un cordero como inmolado, habla de nuestro Señor Jesucristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esto lo dice justo cuando se le dice al cordero inmolado que solo Él es digno de abrir los 7 sellos. O sea, ahí comienza
los tiempos del fin, va a empezar a abrir los sellos y dice eso, ¿no? Que los 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos acercándonos ya al final. Ahora ya vamos a leer los 4 últimos versículos de Zacarías 4, del 11 al 14. Y bueno, me gusta leerlo literalmente. Dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Porque había dicho, aparte del candelabro, decía que había 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hablé de nuevo y le dije al ángel de Jehová: ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de 2 tubos vierten de sí aceite como oro? Porque es un aceite puro, es un aceite refinado, es un aceite divino. Todo lo que es de divinidad se representa como oro. El arca el arca de oro y todas las cosas que están en el lugar santísimo de oro representan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y al Espíritu Santo, obviamente, por eso dice, vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no lo sé. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, esos 2 olivos eran los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Eso, si uno lee Zacarías, no termina de entenderlo bien, porque uno dice: ¿quiénes serán estos 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra? Entonces yo lo que voy a hacer es leerles Apocalipsis 11, porque ahí lo explica perfectamente. Esos 2 olivos ahora están delante del Señor de toda la tierra, porque son Elías y Moisés, que están delante del Señor. Elías fue arrebatado y Moisés también su cuerpo fue arrebatado. Moisés sí murió, pero su cuerpo fue arrebatado. Ahora está delante del Señor. Elías también fue arrebatado sin morir. Y allí están. Estos son los 2 olivos y estos son los 2 ungidos. Ahora en Apocalipsis 11 vamos a leerlo y vamos a entender qué son ellos y por qué son ellos. Habrá quien piense, y a veces hay discusiones que yo no entiendo, porque hay personas que dicen, no son, o sea, hay quien dice, son Elías y Moisés. Otros dicen, no, no son Elías y Moisés. Son 2 profetas que tienen el espíritu de Elías y de Moisés. Otros dicen, sí, tienen el poder y las características de Elías y Moisés. Hermanos, da igual si es Elías y Moisés o son 2 profetas que tienen las características de Elías y Moisés. No discutamos por eso. Lo importante no somos las personas. Lo importante es que Dios llevará a 2 personas que, con el poder que tuvieron Elías y Moisés, van a hacer un papel muy importante durante el gobierno del Anticristo. Vamos a verlo en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Viene titulado como los 2 testigos. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. En mi opinión, esto lo digo según el Espíritu me da ese entendimiento, dice que mida el templo y el altar, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo, pero que no mida el patio que está fuera del templo. Y ahora vamos a ver por qué. Dice: no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, a los impíos. En esa época va a haber guerra en Jerusalén, y aquí lo dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué quiere decir que hollarán la ciudad santa 42 meses? 42 meses son 3 años y medio. Son 1260 días, pueden hacer la cuenta. En Israel, en su calendario, los meses son de 30 días. Entonces 42 meses son 1260 días,
y son 3 años y medio. Cada año 12 meses, 3 años son 36 meses y 6 meses más 42. Entonces, en cualquier caso, cuando ustedes oigan en 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, se refiere a esos 3 años y medio en los que se dividen los tiempos del fin, ¿no? En la gran tribulación, 3 años y medio. Entonces dice, importante, y oyerán la ciudad santa 42 meses. Dice, y daré a mis 2 testigos, que eran los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, que dice Zacarías. En Apocalipsis, Juan dice que en su visión dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. O sea, los impíos iban a estar hollando la ciudad durante 42 meses, y aquí dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Vestidos de cilicio quiere decir que, por ejemplo, Elías era nazareo y iban vestidos de cilicio, de saco, de tela de saco, y es una tela de austeridad, y es una tela que es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de pedir perdón. Ustedes saben que siempre que se arrepienten, dicen me arrepentiré en cilicio, cuando Nínive también, todos dicen me arrepentiré en polvo y cilicio. Entonces, estos testigos, de los que aquí habla, dice, estos testigos son los 2 olivos. Lo dice para que se entienda Zacarías 4. Fíjense que en Zacarías 4 decía, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, cuando le pregunta qué significan las 2 ramas del olivo. Porque dice, tenemos 2 olivos a la derecha del árbol, uno a la izquierda y otro a la derecha, y dice que son los 2 ungidos que están delante del Señor de la tierra. Ahora en Apocalipsis dice, estos testigos son los 2 olivos, de lo que habló Zacarías. Y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de toda la tierra, literalmente lo que dice Zacarías, se está refiriendo a eso. Y continúa diciendo, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, morirán conforme deben morir de la misma manera. Estos, el Elías y el Moisés, o aquellos que son esos profetas que son como Elías y Moisés, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Por qué hemos dicho que eran Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías están delante de Dios, y porque Elías, ustedes si han leído Primera de Reyes 17, verán cómo Elías predice la sequía y cierra el cielo durante, pues yo creo que fueron 3 años y medio, porque dice, estaban con la sequía ya 3 años, dice, y en el tercer año, entonces, que le había dicho que se escondiera en el arroyo, después del tercer año lo llamó Dios para que fuera, y ocurre todo lo de los profetas de Baal, y cuando acaba con los profetas de Baal, entonces pueden ser perfectamente los 3 años y medio. En cualquier caso es más de 3 años que cerró el cielo Elías. Y también de Moisés sabemos perfectamente que tenía poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. O sea, o son ellos 2 o son 2 profetas con el carácter de ellos 2. Y se nos explica muy claramente aquí. Y ahora continúa diciendo, cuando hayan acabado su testimonio, no antes de que hayan hecho lo que tenían que hacer, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia, ustedes saben cuando habla de la bestia y el dragón es la serpiente antigua Satanás y la bestia es el anticristo. Los vence y los mata. Ellos ya habían terminado su ministerio, ya habían terminado su misión. Y sus cadáveres, algo muy curioso, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué se llaman en términos espirituales Sodoma y Egipto? Pues porque se había corrompido lo que era Jerusalén. Ahora mismo en Israel,
Jerusalén no, pero lo que es Tel Aviv está totalmente corrompido. Hay desfiles del orgullo gay, hay de todo, ¿no? Entonces por eso dice que lo que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Yo creo que el único sitio donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado es ahí en Jerusalén. Entonces mueren y están 3 días y medio allí en el suelo muertos y lo ve toda la gente. En aquellos tiempos me imagino que sería difícil de entender esto, porque dice, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto no se puede entender cómo lo iba a ver todo el mundo, pero hoy en día sí, porque a través de la televisión, a través de YouTube, de Internet, se entenderá perfectamente que todo el mundo verá a esos 2 testigos muertos en la plaza, allí en Jerusalén, y todo el mundo lo verá. Continúo, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Los moradores de la tierra no somos nosotros, son las personas impías del mundo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán de que hayan muerto. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían estado atormentando a los moradores de la tierra. El juicio de Dios, las 7 trompetas, o sea, todo esto no viene contra el pueblo de Dios. Del pueblo de Dios no viene nunca nada malo de Dios a nosotros. Obviamente, el enemigo y sus aliados y todos los poderosos de la tierra, aliados de Satanás, del enemigo, obviamente que sí que van a ir en contra de nosotros. Pero ven aquí que dicen que se alegrarán y harán fiesta de que hayan muerto estos 2 testigos porque tenían capacidad de traer plagas, tenían capacidad de traer sequía, de generar hambre, etcétera, ¿no? Castigos y plagas de Dios como Dios hizo en Egipto, que ustedes recuerdan que cada plaga que Dios permitía a Moisés hacer no afectaban al pueblo de Dios, era para que el faraón, digamos, el anticristo, dejara salir al pueblo de Dios para ir a Jerusalén, a la tierra prometida. Y así es que será con nosotros. Al final el anticristo tendrá que dejar que el pueblo de Dios sea arrebatado y vayamos a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Continuamos, dice, pero después de estos 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. O sea, imagínense, resucitan. Entró el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. O sea, Dios decía a estos 2 ungidos, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Creo que es precioso todo esto, ver la relación que hay entre las profecías de Zacarías del Antiguo Testamento, 500 años antes de Cristo, con las profecías del Apocalipsis, dadas por Juan después en el siglo I después de Cristo. Ver cómo coinciden, ver cómo hablan de los tiempos del fin, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la época de tribulación. Aquí cuando dice que han pasado los 2 habían pasado y ahora viene el tercero, se refiere a la 7ª trompeta. O sea, si ustedes pasan de aquí en el mismo capítulo de Apocalipsis 11, o sea, si siguen, es Apocalipsis 11 creo, sí, efectivamente, en Apocalipsis 11 he leído del 1 al 14, si siguen del 15 hasta el final de Apocalipsis 11 ven que es la 7ª trompeta, y ahí en la 7ª trompeta es cuando vienen las 7 copas y todas las plagas y todo lo que viene contra los enemigos del Señor, y ahí ya viene nuestro Señor Jesucristo y la batalla del Armagedón. Y bueno, y en ese momento, en mi opinión, en este momento es cuando somos
arrebatados la Iglesia, aunque no precederemos a los que duermen. Los hermanos que ya y nuestros antepasados en Cristo que ya fallecieron serán resucitados y ascenderán antes que nosotros, y en un instante nosotros seremos transformados nuestros cuerpos a unos cuerpos de gloria, que seremos arrebatados al cielo y veremos cómo tiene lugar la batalla del Armagedón sin ser afectados por ella, que es el final cumplimiento de la ira de Dios. Y bueno, nada más, hermanos, hemos terminado de ver este capítulo y bueno, más adelante ya, si Dios quiere, pues veremos el capítulo 5 de Zacarías. Espero que les haya gustado. A mí me gusta mucho porque nos habla de tiempos que están por venir próximamente. Nos hablan, me da alegría no porque tengamos que sufrir, que vamos a tener que sufrir, me da alegría porque viene nuestro Señor y nuestro anhelo, o por lo menos mi anhelo ha sido siempre estar junto a Él y vivir eternamente con Él. Tengo plena fe en que vamos a tener vida eterna junto a Él y que ahí ya no habrá ni lágrimas, ni hambre, ni calor, ni sed, ni nada, y vamos a ser felices durante la eternidad. Y yo siempre eso lo comparo con que un niño, cuando está en el vientre de su madre durante 9 meses, piensa que esa es toda la vida que hay. Nosotros no tenemos memoria de eso. Puede que nosotros, cuando vayamos al milenio y posteriormente a la vida eterna con nuestro Señor, tampoco tengamos memoria de lo que pasó en este tiempo. No, eso no lo estoy seguro, pero puede ser. Igual que cuando un niño está durante 9 meses en el vientre de su madre. Ese no es el objetivo de la vida de un ser. Ese es el comienzo, la gestación, pero luego hay un parto, se da a luz y ahí viene la verdadera vida. La verdadera vida, que es la que viene, en nuestro caso, después de esta breve tribulación pasajera que hemos vivido durante la vida, viene la vida eterna, feliz, junto a nuestro Señor. Y en este caso, vida eterna. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde y que tengan un buen descanso.